Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar, por acompañarnos del otro lado. Tengo las manos en los bolsillos, tengo frío. Yo estoy congelado. ¿Ustedes cómo están? No, imagínate. También ¿sí? Ahí. Guille, ¿cómo andás? Muy bien. Interesante lo de hoy. ¿Qué? Vamos a charlarlo a fondo, supongo, pero es muy interesante. Acá estábamos... El tesoro. Bancame un segundito, abro con Nielsen. ¿Por qué? Abre, muchachos, porque trajo recién fuera del aire. Guillermo nos compartía algo. Yo no sé si lo podés contar al aire. Y esto es pelotear información. Ahora vamos a la opinión. A ver, dale. Primero me gustaría poner algunas precisiones. O sea, La Plata, hasta donde yo conozco, de acuerdo a la normativa del Banco Central, el que firma el mutuo, porque es un préstamo, el que firma el mutuo es el Banco Central. Que el Banco Central después se la transfiere al Tesoro, como hizo siempre, perfecto. Yo lo veo mucho eso como operación de prensa, no lo veo de acuerdo a las realidades de cómo funciona el fondo. Esto va al Banco Central. El mutuo lo firma el Banco Central. ¿Vos no creés que pueda guita al Tesoro? No, sería totalmente nuevo. Segunda cuestión, cuando quieras hablamos de la cuestión política. No, todavía no. Vamos a lo técnico, vamos a la información. Vamos a lo técnico. Creo que lo más valioso de los anuncios pasa por el Banco Central. Recordemos que no tenemos el texto del acuerdo. ¿Por qué no lo tenemos? Porque una vez que el staff y la directora gerente aprueban un texto de acuerdo seguramente también con las autoridades argentinas, eso va a directorio y el directorio tiene 3 semanas para aprobarlo o rechazarlo. Acá evidentemente ha habido consultas, se están acortando los plazos un poco y por eso la reunión de directorio va a ser el día 20. Una vez que esté aprobado, ahí viene el desembolso. Perdón, es una cosa medio burocrática si querés. Déjame que te haga una pregunta ahí. Sí. El desembolso, que van a ser 15.000 y 35.000 que quedan. 15.000, 35 que te lo dan en cuotas, trimestralmente. Por eso digo, sí. ¿Son 50.000 o son 15.000 y después vemos? No. Es buena, Eddie, ¿eh? Es buena la pregunta, ¿eh? Son 15.000 y después vemos cómo cumplís con los objetivos que vamos fijando. Por eso digo, primero son 15.000 y según cómo te vayas comportando, vamos viendo los próximos 35.000. Que logres los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos normalmente? Que no los conocemos. Entonces son 15.000 y vamos viendo. Expansión monetaria, déficit, de acuerdo a la lista de rubros del déficit del Fondo Monetario, que no es la lista de rubros del déficit del gobierno argentino, o sea, la visión del gobierno argentino es un poquito diferente, y normalmente tenés un tercer objetivo que son reservas netas. Explícame una cosa, y te dejo con los chicos acá, por favor, todos. Sí. No, porque es muy interesante, porque muy interesante porque Guillermo fue funcionario, a Montenegro estuvo en esta el noche aquí en la mesa, como toda la noche. Negoció este tipo de cosas. Son Nielsen. Claro, pero sabe el ¿entendés lo de mecanismo, reservas netas? Conoce el póker en la mesa. ¿Por qué nombraste recién a Milei? Bueno, porque lo más valioso de todo esto es el canje de las LEVAC. Es la forma en que se van a reabsorber las LEVACs y es la nueva política que va a seguir el Banco Central, que es muy rigurosa. Eso, básicamente, es lo que se llama el modelo Milei-Giacomini. ¿Cómo aparece Milei en todo esto? Mi amigo Javier Milei. Tu gran amigo Javier Milei. ¿Cómo aparece Milei? Hombre. Milei, hay varios Milei. Hay un Milei mediático, ¿no? De intratables, digamos, que se pelea con todo el mundo, etcétera, etcétera. No, pará. Quien metió a Milei en el sistema soy yo, ¿eh? Sí, ¿y a vos quién te lo presentó? ¿Te cuenta cómo fue la mano? Sí, ¿Me dejás contarlo? Dale. Yo estaba comiendo en Campo Bravo. O sea que el primer juicio en la próxima gestión te lo vas a hacer. Escuchá, Maxi, estaba comiendo en Campo Bravo y estaba sentado Guillermo. Estaba con un loco con todos los pelos parados. Entonces yo le digo, Guille, ¿cómo me acerco a saludarlo al caballero, al hombre de la Cámara de los Lords? Me acerco, hola Guille, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Hola. Y se para un loco, Alejandro, un gusto. Y me dice, che, te presento a Javier Milei, es una eminencia económica. Me dice Guille, hola, ¿cómo andás? Y me tiró 3 o 4, la mentira de la ta. Y como se va Milei se acomoda, le digo, ¿qué? ¿Este es bueno? Me dice, es buenísimo, me dice, sabe mucho. Y le digo, che, interesante, me invitaron a la tele.
Lo invito a la mesa, Animales Sueltos, y se agarró a trompada, no me acuerdo con quién, si con vos, Santoro. Se agarró con... Lo vende Intratable, que está perfecto, porque midió además, se fue, tu pelea con Milei explotó, Keynes, y al otro pobre, lo invitan lo en Intratables, Keynes. y no se fue nunca más de la televisión. Y la rompe, Totalmente. me encanta, porque es un crack, el pibe sabe mucho. Vos decís que hay varios Milei, o sea que sabe, más allá de que vos lo ves en televisión y decís, el pibe está loco, pero sabe. Claro, hay un Milei ¿Vos sos una científico, hay un Sí. Milei científico, el Milei de los papers científicos, de algunos de sus libros que no son de divulgación, sino que son de teoría pura, que le tuve que hacer la presentación de su último libro y te puedo asegurar que me tuve que amacar para hacer la presentación Un correcta. solo dato, permitime una cosa, Guillermo. Sí. Acá hay una bomba financiera que son 650.000 millones de pesos en títulos públicos que se llama LEVAC. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ahora la propuesta está nueva? Explicar, porque eso no se entiende. ¿Qué Bueno. van a hacer para desarmar esa bomba financiera de las LEVAC? Bueno, ahí tenés que irte, intentarlo, por lo menos, no sé. un poquito más atrás. ¿Cómo hizo el kirchnerismo en su etapa rampante, digamos, o sea, después del 2007? ¿Qué hace el kirchnerismo para financiarse? Lo que hace es colocarle papeles al Banco Central. Esencialmente, lo llena de papeles. Esto le deteriora el balance al Banco Central. Esto, como son papeles sin calidad, no es que le dan bonos que coticen. Es muy importante en un banco tener bonos que coticen para realmente presentar tu balance y saber cuántos son tus activos. Eso es la cuántos son salida tus de pasivos. Redrado. Eso no, es de antes. Ya con Redrado también le encajaban bastantes bonos. Bueno, pero ese tema es un tema que hay que resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? En definitiva, va a haber un rescate de LEVAC. Esa es una idea de Milei y Giacomini. Es una idea de Milei y de Giacomini que en su momento la tuvo el presidente, digamos, y acá lo que se va a hacer es, por un lado, una obturación de la asistencia del Banco Central a la tesorería. Hoy serán 130.000 millones de pesos por año aproximadamente. El Banco 130. Central deja de prestarle plata a la tesorería. No es prestarle, De darle. es darle plata a la tesorería, deja de pagar utilidades a la tesorería es accionista del central, le deja de girar las utilidades, y esa plata se usa para rescatar las LEVAC. Vamos a ver, va a haber un rescate. Yo tengo LEVAC. ¿Qué le da el gobierno? No, el gobierno te da pesos. Ah, me va a dar pesos. Te va a dar pesos, no va a ser ningún canje compulsivo, ni nada que se le parezca. Es un enfoque muy cuidadoso de las sensibilidades del mercado financiero. Acá va a haber un rescate de LEVAC a los precios del mercado. O sea, ahora con quieren pesos. retirar LEVAC. Son pesos, las LEVAC son en pesos, le van a dar ¿Vos qué pesos. tenés, Maxi, al respecto? Lo que tenemos que ver Acá hay un dato en las próximas semanas. Guillermo, muy importante, que él conoce la interna del Fondo Monetario después de haber negociado. ¿Cómo fue la intervención de Trump, de los diplomáticos? ¿Es solamente una señal o un compromiso más? No, digamos, todo esto que estamos hablando, me parece que lo tendríamos para que se entienda, porque me parece por momentos que queda demasiado mezclado todo. Primer cuestión, acá jugó muy fuerte el Tesoro americano, es un hecho. El Tesoro americano jugó en línea con lo que vos acabas de decir, o sea, acá hay un esfuerzo muy grande, digamos, del consenso de Washington, de la tesorería de Trump, con las ideas de derecha, de que a la Argentina le vaya bien. Hay un problema en todo esto, porque en realidad los que votan son los argentinos, no es solamente. No el Tea Party. Segunda cuestión que la tengo que aclarar acá. Martín Redrado. ¿Coincidís con eso? Aguantame, Está coincido viendo totalmente. el planeta. el Todo. programa. Martín Redrado, me estoy mensajeando con Martín. Martín dice que a él le encajaron solamente las letras intransferibles por lo que fue el pago al Fondo Monetario de 9.000 y pico millones, Claro. pero que él nunca financió la tesorería. Martín, que quede claro, es así. La debacle empieza con Marco del Pont. La debacle empieza a partir de ahí, donde empiezan a encajarle al Banco Central. Dale, háblame de esto de hoy. Bueno, lo de hoy,
consenso de Washington, me dijiste. No, pero el consenso de Washington es lo que vimos, o sea, no está ni siquiera aprobado por directorio y sin embargo ya está la comunicación. Un comunicado. Hay O sea, vos sos comunicado. un tipo que olfateás, vos ves, Sí, es como el vaqueano, escuchame, cuando vos vas a pescar a la isla, el vaqueano dice tirá acá, dice, pero si no hay agua acá, le dice, vos tirá acá y tirás ahí, vos olfateás que todo el movimiento de lo que está ocurriendo es porque alguien bajó línea. Absolutamente. Y hay una movida en el mercado. No nos olvidemos que el mercado financiero funciona por dos causas. Primero, por las causas fundamentales, por cómo está la macro, etc. Pero otra muy importante es por las historias. Son estas historias que se arman donde se ve venir que la tesorería americana está respaldando, salió la caballería, al mejor estilo de los western americanos, salió la caballería al rescate de el gobierno de Mauricio Guillermo, Macri. perdón, pero una cosa. Acá se discutió, también Yo discutimos te antes. escucho, parece que hubiéramos Pará, trabajado la semana pasada. Dale, Dani, voy con vos. Discúlpenme, Dale, no, hay una dale, épica. pará, Evi, pará, ahora voy, Debemos 50.000 millones de más. Dale, Dani. No, bueno, pero Yo recuerdo que un punto. Pará, Esperá. Guille, dame un segundito. No, déjame ordenar. Dale, Dani, dale vos. El presidente me da la palabra. Dale. No, yo recuerdo que discutíamos si había un fondo monetario bueno o un fondo monetario malo después de las malas experiencias de la década del 90 y demás, porque fue una frase de Duhovne, ¿no? Pero hoy el ministro de Economía dijo en la conferencia de prensa que hay una cláusula de excepción que se puede usar plata en caso de una emergencia social. Sí. ¿Eso qué es, Guillermo? Es Se un cambio enteraron que los nuevo... Que va a haber emergencia social. los del fondo. Número, porque el ajuste fiscal que se viene es Ahora un vamos ajuste a las placas. bueno. Ahora vamos a Y las la placas. cláusula de Dale, excepción. Dani. Los del Es un fondo. chiste. No hay excepción, va a haber emergencia social. Perdón, los del fondo Es se un enteraron anuncio eso más que una hace previsión. Ahora voy, 10 días atrás. Los del fondo se enteraron prácticamente al mismo tiempo de este resguardo a el impacto social de los programas. Esto tiene ¿Cómo los en fondos? Washington, ¿Cómo se el entera? staff del fondo se enteró de todo esto hace 10, 15 días atrás, que esto iba a formar parte. Es un buen Pero se lo mensaje. bancó. que es Qué un buen dato. mensaje. Pero se lo bancó. Pero es lo que ¿Desde corresponde. cuándo el Fondo Cláusula Monetario? gatillo. Pero pará, Es lo que Porque corresponde, fíjate cómo se son dio vuelta la buenos torta. soldados. ¿Desde cuándo el Fondo Monetario Internacional acepta exigencias nuestras? No fue una Exactamente. exigencia. Bueno, pero O sea, Fue una es un exigencia. préstamo con Mirá, cláusula perdóname. ¿Me escuchas? Perdóname. En los dos stand-by Sí. del 2003 Sí. aceptaron muchísimas exigencias Bueno, pero nuestras, lo que quiero pero decir, no salíamos lo a que quiero decir que el éxito o el fracaso es nuestro. Bueno, eso no sé si lo suscribo así. Me parece que además no sé si le sirve a la gente tirar eslogans. Igual, Guillermo, me parece, perdóname, No, pero no solo Dale, estamos dale, hablando dale, de Carlos, la- chicos, acá quiero viene un gran ordenarme. esfuerzo. La verdad que ahora voy al esfuerzo, ahora voy, porque Guillermo, Claro. ni Maxi todavía. ¿Cuánto pasamos del programa? ahora Un vamos con las montón. placas. ¿Te animás a guardarte la pregunta de Eddie acá para ver las placas de lo que nos exige el fondo y después lo vemos eso? ¿Es de esto? Sí. Es de esta presentación. Es bastante, no sé si es tan pedagógica. A mí me preocupa mucho que la gente que está del otro Sí, lado clave. Bueno, entienda pero por qué es eso lo que mismo, está en pero juego, la qué es lo que está pregunta, las pasando. preguntas Pero es, yo la- voy a la- eso. la pregunta, Yo voy a las, eso. las preguntas creo, ¿no? Sí. Yo no soy un exégeta de la gente, pero del otro lado lo que uno podía captar hoy, gente que te escribía, era, che, qué bueno, tenés en la mesa, preguntarles esta noche qué nos prestaron y qué esfuerzo tenemos que hacer. Uy, ahora nos ajustan. No es Maxi, gratis, disponé, sí. por favor. No es Contame, gratis. mostrame Estas son placas. las nuevas metas fiscales Mostrame placas. que se firmaron con el Fondo Monetario Internacional, que significan, a ver si la podemos ver ahí. La barrita verde era lo que era la meta anterior de déficit fiscal. Para este año ya se conocía, la que figuraba en el presupuesto era 3,2% del PBI. La que va a ser para este año, ya la había anunciado Duhovne, va a ser 2,7% del PBI de déficit fiscal. Ese es déficit fiscal primario, antes del pago de intereses, es lo que recaudás versus lo que gastás. Como gastás más de lo que recaudás, tenés ese déficit fiscal. Para el año que viene, lo que se había proyectado era un déficit fiscal del 2,2%, que era una caída del déficit fiscal, pero ahora el Fondo Monetario te impone una meta, o se acordó una meta, del 1,3% Para el año que viene. del PBI para el año que viene. Y para el año 2020, vos preveías tener un déficit fiscal, es decir, un agujero fiscal de 1,2% del PBI, y el fondo te dice que tenés que ir a equilibrio fiscal. Perdón, en el 2020. en el pregunto, primario, antes del pago de intereses. Todo lo que diga hoy lo digo en tono de pregunta, aunque me falte el signo. En esa diferencia de lo que se pensaba y lo que se pide ahora, Sí.
está la previsión de la situación social, de la emergencia social. Lo que ha planteado el FMI es que el gobierno argentino se compromete a mantener en términos del PBI el gasto social y dice textualmente el acuerdo que si la economía se desacelera o el desempleo sube más rápido de lo previsto actualmente, existen disposiciones para incrementar más la asignación presupuestaria dedicada a las prioridades sociales. Si el desempleo sube más rápido de lo previsto actualmente. De lo previsto. Entonces, lo que estamos previendo es que sube el desempleo. Bueno, a los subsidios sociales. Estamos diciendo que la economía se va a desacelerar en los próximos tiempos. Si eso significa que hay una recesión más profunda, ahora vas a ver los supone, seguimos mostrando en placas, Maxi, se supone que todo esto es una inyección de vitamina. Se supone que te dan un poco de dosis y el resto te la muestran, esta gente se va a salvar porque tenemos la dosis en la mano, una cosa así. O sea, hay mucho de eso. Hay mucho de confianza. Hay mucho de eso, por eso la parte contingente, 15.000 nada más, lo demás, si te portás bien y tomás la sopa. A ver, Maxi. El ajuste, para ponértelo en términos más simples, el ajuste para este año más o menos está jugado, se sabía cómo iba a ser. Hay un segundo cuadro en el que el FMI te explica, o el gobierno argentino te explica, cuáles van a ser las partidas que se van a tener que achicar. No es lo mismo. ¿Quién me lo explica? ¿El FMI o el gobierno argentino? Bueno, no sé, acordaron entre los dos. No sé quién le impuso a quién, pero lo acordaron entre los dos. Bueno. Las partidas fundamentales, lo que vos estás viendo ahí es que la partida fundamental que se va a achicar en términos del PBI es la que está abajo de todo, que se llama gasto de capital, que eso es obra pública. Eso cae, para que te des una idea, 0,7% del PBI son 105 millones de pesos a valores de hoy. 105.000 millones de pesos. Es decir, que este año va a haber una caída en términos reales de la obra pública de unos 100.000 millones de pesos. O sea, pero para ahí están sufriendo la cantidad de constructoras medianas, pequeñas y también las grandes. Las grandes pueden bancártela. Yo conozco un montón de gente, amigos que son arquitectos, constructoras, que te hacen 2 kilómetros de ruta, te hacen un paraje de vialidad nacional, te hacen 2 hospitales. Esa gente no tiene un Durlock, esa gente no labura. Es obra pública. Vos fíjate que tanto este año como el año que viene, la principal caída en términos del PBI de ajuste es en el gasto de capital, que es en la obra pública. La gente cree que la obra pública solamente cuando la bajan, el que pierde es Nicky Caputo. Pierden un montón de... Pero puedo pasar en limpio en términos más populares para que se entienda. No podés bajar en gasto social porque explota. Tenés que bajar en otro tipo de gastos. Uno de esos gastos es la obra pública. Vayamos un cachito al principio. Los planes de obra pública reactivan la economía. Vamos a sacar planes de obra pública. Bueno, eso es lo que se usa en la campaña. Eso es una fantasía. Eso es lo que se usa en la campaña electoral. Eso es una fantasía. Eso es lo que se usa en la campaña electoral. La obra pública impacta fuertemente en la clase media. Hay una mediana y una pequeña burguesía laburante y empresaria que vive alrededor de la obra pública. Pero además, impacta fuerte. Perdóname, también hay un tema político que es explicar la intendencia de gobernador que no le va a dar más obra quiere pública. decir que planchás la economía. Y por eso está previsto, si el desempleo es más alto de lo previsto, el crecimiento del desempleo es más alto de lo previsto, porque 100.000 millones menos de obra pública es menos empleo. Ahora, el proyecto de propiedad participada. Espera. Estamos en emergencia. Te traen, esto es una guardia de un hospital. Te traen un tipo que se está desangrando. Ese tipo es la Argentina, le sale sangre. Pero abrimos ¿Qué tenés que hacer? Guillermo. Quiero recordar que en la primera parte del programa estábamos festejando. Y ahora tenemos el muerto de sangre. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Pero por favor, ¿quién puede festejar? Si estamos en la B. Estamos vivos. Estamos con sangre, pero estamos vivos, muchachos. Hace 20 minutos me dijeron que me moría. Estamos vivos, Guille. Estamos con sangre, pero voy a vivir. No, nadie puede festejar. Estamos vivos, pero obra pública no hay. Estamos vivos, pero obra pública no hay. ¿Por qué? Porque hay que obturar la salida de sangre. Vos cuando estás en crisis, lo primero es restablecer los equilibrios macro. Eso es lo primero, no es lo último. Pero no estamos todos sabemos, sí, estamos en la B. El ministro dijo que no estamos en crisis. Bueno, el problema es el ministro de Hacienda. A ver, cuando era el segundo de la Baña paró para una crisis, así que escuchemos pero escuchamos la conferencia de prensa. La crisis dijo, esto es un mecanismo preventivo de crisis. No, perdón. A ver, acá tenemos un problema de fondo,
que en este momento aflora, y lo de la obra pública es un buen ejemplo. La Argentina la placa de Máximo, ha ido armando... La placa de tórax que vos tenés que hacer. Sí. La Argentina ha ido armando un sistema legal, social espectacular, estilo escandinavo. Ahora, ¿cuál es el problema? La base productiva de la Argentina no es una industria escandinava, no es el petróleo de Noruega, no es la industria sueca, ni la alemana. Es un país pobre. Sin plan. Entonces, sin plata. Sin Entonces, plan. Sin plan productivo. Espera, pero está esa brecha. Entonces, vos te endeudás y le das a la bomba y decís, bueno, hacemos obra pública por todos lados, tapizamos el conurbano con cloacas y cordón cuneta. Bueno, cuando te viene la crisis, vos tenés la primer necesidad es restablecer el equilibrio macro. Lo tenés que parar como sea. Como sea. Lo más fácil, a pesar de todo lo que significa, que yo estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con lo que decís. Mano de obra. Lo primero es, no, pero no hay tanta mano de obra como había antes. Hoy hay tecnologías. Vos antes, una ruta era una cantidad de gente trabajando impresionante. Hoy no es así. Pero Guillermo, perdóname, hay un análisis político que también se está soslayando, que tiene que ver con los votos. Guillermo, obra pública se traduce en votos. Es la cara del intendente, una muy mala del gobernador noticia. también. Te tengo una pésima noticia para eso. Porque el análisis político es todavía peor que ese. A ver. Es peor que ese. Y te lo puedo explicar, a ver si puedo tener un minuto. Vos tenés que, digamos, 15 años atrás, negociabas con el fondo desde la tesorería y la tesorería controlaba el 85% del gasto. Hoy, si vos sacás jubilaciones que van por un carril, un andarivel separado, es algo autónomo, digamos, vos sacás jubilaciones y la tesorería gasta prácticamente lo mismo que el conjunto de las provincias y las municipalidades. Ahora, esa tesorería toma estos compromisos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el eslabón perdido acá? Es la conexión entre esto que representa en realidad la mitad del gasto público y la totalidad del gasto público, ¿entendés? O sea, acá tenés todo un tema con provincias y municipios. Porque solamente analizamos, esta es tu mirada, tenés razón, lo planteaste ahí. Claro, se genera un... Pero imagínate. Mostrame otra vez la placa máxima, solamente nos fijamos en uno y ahora viene Jorge Asís. Por eso. Pará, me fijé en... Mirá, vamos al fondo. Ante ¿Sí? todo, Ok. seguro. Entonces, estando en la B, ¿este acuerdo con el fondo es bueno o es malo? No estamos en la A y estamos con el acuerdo del fondo. Estamos en la B. ¿Este acuerdo con el fondo es bueno o es malo estando Por en lo la que B? estamos viendo cómo repercute. Es bueno Hay que porque esperar. no te fuiste Por eso, por los caños. bueno, entonces si hay que esperar... Toma una parte de Pero cada para, uno. si hay que esperar, entonces volvemos a lo mismo. El éxito o Yo el me fracaso depende de lo que el gobierno haga yo no me también. preguntaría No, si es de es lo- bueno o es malo, porque los resultados se saben después que las cosas pasan. O sea, yo no puedo decir si Argentina le va a ganar a Yo Islandia me en el quedo primer con lo que partido. dijo Máximo se Montenegro. tiene que jugar. Acá- Yo lo que digo es, ¿era necesario o no era necesario? Si era ahí es necesario, otro tema, ¿eh? la discusión que no se da a fondo era ¿por Ese qué es otro era tema. necesario? No, pero vamos, porque después se pero politiza ya la se hizo. discusión. Yo creo que Ya no se era hizo, fondo Eddie. no, fondo- Maxi me acaba de explicar para mí, y lo tomo, me quedo con esto, incluso voy a hablarlo mañana en la radio, que tal vez dinamice o no. Si dinamiza, puede el ser éxito que va a estar mejore. si no usamos la guita del fondo. Si no usamos la Ese guita es del mi fondo. concepto. Exactamente. Y Nielsen, Me quedo con ese concepto. Si no, no está gastamos. bien. Perdón, Porque si y llegamos a- Nielsen, que si no lleg- sé si lo escuchamos, acaba de decir que para él no era necesario. No Bueno. fue necesario. Bueno. 55.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central. El Credit Default Swap a 4.50. Lo que se va a hacer en el Banco Central, que es el corazón de esto, se podía hacer sin el apoyo del Fondo Monetario. Pero por una cuestión de confianza tampoco era necesario. No, Para ver por que tenés confianza alguien que sí. te banca. Bueno, y pero- como dice Maxi, pero tenés alguien que te banca, déjame. pero si no lo usás, Si es una llegamos a usar ahí el vamos. próximo año Y le pagás todo igual, el préstamo y del si no fondo. lo usás. a la- Perdón. Estamos Vamos igual. a describir bien el problema. El problema acá es una crisis de confianza. Se está poniendo una troja de plata sobre la mesa para compensar un problema de Claro, confianza. claro, sí. No es otra cosa. No es una crisis porque 55.000 millones de dólares en el central no alcanzaban. A ver, Pero te dejo algo Ale, para tu charla simplemente- con Jorge pero- Asís, que es un tercer aspecto de todo esto que no le hemos tocado. Señores, este acuerdo con el fondo se prolonga hacia el próximo gobierno.
cuyo signo hoy desconocemos. Hoy sí. Hace 2 meses que estaba claro. No, que te decía entonces, principalmente... El gobierno que sigue... No, déjame pensar una vez como si fuese... Déjame pensar como si fuese finlandés, no sé. Escúchame, el 2020 el gobierno que sigue va a estar más holgado. Sí, va a estar bárbaro. Pero ese gasto de capital 0,3. Sí. Comparado con el 0,6, 0,7. Sí, Ale, pero llega sin obra, sin subsidio, sin aumento de tarifa. Pero ¿qué estoy diciendo en 2020? ¿Los números quiero dinamitar esta discusión, pero hay otro tema mucho más importante que es la PPP y ver, porque el Fondo Monetario, el Fondo Monetario, suponiendo que funcione, te lo pone arriba de la línea, o sea, te lo computa como gasto primario. Hay una partida que también... Y acá el gobierno lo tira debajo de la línea, como tira debajo de la línea ciertos proyectos el acuerdo que dice, ¿se puede o no se puede hacer programa de participación para financiar la obra pública, programa de participación privada? El acuerdo no lo va a vetar, el acuerdo no lo va a vetar. No, pero lo va a computar... Es una salida para que haya obra pública. Pero lo va a computar en el gasto fiscal primario. Ale, con lo cual se te arma un bolonqui. Había otra partida, además de la obra pública, los salarios públicos. Y Che, gran programa, voló. Hicimos 1 hora. Los felicito a todos. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Guille. Vení más seguido, Guille, por favor. Invítame.